Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero decirles que es un honor para mí poder estar con todos ustedes esta tarde. Celebro la decisión del ministro presidente y su equipo de trabajo de realizar este evento y muy puntualmente quiero destacar su apuesta por el apoyo a ustedes, jóvenes universitarios. Vivimos un momento de transformación en muchos sentidos. Sin duda, la pandemia nos llevó a alcanzar una realidad que no se había visto, pero estoy segura que con el entusiasmo y talento que hay en todos ustedes, saldremos adelante en conjunto. Gracias por inscribirse a este encuentro universitario. Ello indica que confían en nosotros y no lo duden, nosotros en ustedes. Son ustedes quienes en un futuro, seguramente muy próximo, tendrán en sus manos la conducción del país en toda la amplitud de sus vertientes. Por ello, comparto absolutamente la idea del ministro presidente sobre sembrar en ustedes el respeto y el deseo ferviente de protección a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Les cuento brevemente, con mucho orgullo, que soy egresada de la Universidad de Guanajuato. Desde que era estudiante del quinto semestre, tuve la fortuna de ingresar a trabajar en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Posteriormente ingresé al Poder Judicial de la Federación, siendo estudiante aún, y en mi carrera profesional, que prácticamente se ha forjado ahí, ocupé los cargos de oficial judicial, actuaria, secretaria de tribunal, y posteriormente resulté vencedora en el 21º concurso de oposición para la designación de jueces de distrito, siendo adscrita a partir del 15 de junio de 2015 al juzgado mercantil con sede en Cancún, Quintana Roo. El año pasado participé en el primer concurso de oposición para la designación de magistradas de circuito, certamen impulsado por el ministro presidente como una acción afirmativa para eliminar la disparidad de género a nivel de titulares en el Poder Judicial de la Federación. Al resultar vencedora, fui adscrita al Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo con sede en Querétaro, órgano colegiado que, por cierto, desde su creación, es integrado a partir de mi adscripción por primera vez con la inclusión de una mujer. En esta ocasión me corresponde hablar de los juicios orales. Es el taller en el que hoy vamos a trabajar. Me encanta la idea de estar con ustedes por este medio. Ojalá en un futuro no muy lejano podamos hacerlo personalmente como se venía haciendo en otras ocasiones. Pero sin duda este esfuerzo que se está realizando por parte de todo el equipo de presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy loable. Me quedé muy sorprendida cuando supe la cantidad de jóvenes que se inscribieron a este encuentro universitario y bueno, les reitero que estoy muy contenta por poder participar con ustedes esta tarde. Como les decía, mi participación hoy se referirá a los juicios orales en materia mercantil. A la par de este taller se están llevando otros dos en las que mis compañeros y amigos, el juez Iván Seferín y la magistrada Josefina Pérez Romo, están hablando de la justicia en materia penal y es por eso que en este taller vamos a hablar del juicio oral mercantil. Bien, me gustaría primero que empezáramos a hablar sobre cuándo se creó este juicio oral mercantil y el camino que hemos recorrido a partir de su creación. En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, que entró en vigor el 27 de enero del mismo año, se implementó el juicio oral mercantil. En el Poder Judicial de la Federación iniciamos con 3 juzgados, uno precisamente en Cancún, Quintana Roo, uno en Puebla y otro en Jalisco. Las razones que se expusieron por parte de la legislatura para la creación de este juicio oral mercantil fueron la justicia pronta, eficaz y eficiente para solucionar conflictos y ordenar la restitución de bienes y derechos perdidos. Ustedes no lo saben, pero quienes formamos parte de la generación atrás, una o dos atrás de ustedes, sí lo sabemos y hasta me puedo atrever a decirles que lo padecimos. Juicios larguísimos, juicios interminables de 10 años, de 11 años, que no terminaban al final del día por darle justicia a ninguna de las partes. Es por eso que siempre he considerado que la inclusión de los juicios orales en nuestro sistema de justicia ha sido un gran acierto por parte del Poder Legislativo, por parte del Poder Judicial al implementarlo y por parte de todos los operadores jurídicos,
porque pienso que sí hemos logrado algunos o muchos de los objetivos que se buscaron en aquel momento. La iniciativa entonces propone crear un sistema de impartición de justicia en donde prevalezca la oralidad, para lo cual se otorga al juez mecanismos de control y rectoría que permitan llevar la mejor conducción del juicio. Para garantizar la celeridad, por ejemplo, se propuso suprimir todas las notificaciones personales, excepto el emplazamiento, teniendo por hechas las notificaciones de los acuerdos de las audiencias, aun cuando las partes no se presenten. Fíjense que esta parte es muy interesante porque, como ustedes saben, todas las determinaciones que se dictan en un proceso, en un procedimiento, tienen que ser notificadas a las partes. Entonces, eso representa un esfuerzo, un trabajo, una pérdida de tiempo en algunas ocasiones, cuando se tienen que hacer las notificaciones personales, porque sabemos, hay personas a las que no les gusta venir a un juicio o que no quieren venir a un juicio porque tienen alguna situación económica pendiente, una obligación económica pendiente a la que se rehúsan a cumplir y entonces dicen, bueno, prefiero no recibir la notificación y bueno, que se detenga el procedimiento. Una entonces de las razones o una de los ejes principales de esta reforma o de esta inclusión de los juicios orales, pues es darle celeridad a los procedimientos y se eliminan entonces todas las notificaciones personales, excepto el emplazamiento, porque como ustedes lo sabrán o ya lo habrán leído por ahí en algún momento, el emplazamiento es el derecho de audiencia máximo que todas las personas tenemos derecho a tener en un procedimiento. Bien, se dice también en esta iniciativa que las audiencias se deben registrar en video y elaborar un acta breve de todo lo ocurrido. Entonces también eliminamos los expedientes enormes, la cantidad interminable de constancias por escrito, que también en algún momento representan algún obstáculo para dictar una resolución. El estudio de tomos y tomos de documentos que en realidad hay veces que ni siquiera tienen relación con la litis que se está resolviendo, pues es también uno de los propósitos de esta reforma. Se tiene también entonces, otra de las circunstancias es que se tiene particular interés en los medios alternos de solución de conflictos. Sabemos ahora que a partir de la reforma también a la Constitución, los medios alternos de solución de conflictos deben privilegiarse a un proceso en el que exista contienda entre las partes. Más adelante les voy a hablar un poco de cómo ha funcionado este tema de la mediación, conciliación en el proceso mercantil. Al final también me abocaré a exponerles, de acuerdo con mi experiencia, cuáles han sido los beneficios y en qué aspectos tenemos todavía muchas áreas de oportunidad en que tenemos que trabajar en este proceso. Bien, también en esa exposición de motivos para la inclusión del juicio oral mercantil, les cuento que se precisó que este modelo de impartición de justicia aplicaría únicamente en aquel momento, en 2012, a los procedimientos ordinarios, o sea, aquellos que no tienen una tramitación especial, por representar en aquel momento los asuntos de mayor porcentaje que se conocían en la materia mercantil. Así entonces se determinó que se tramitarían en este juicio todas las contiendas cuya suerte principal fuera, en aquel entonces, 2012, inferior a 212,460 pesos, sin tomar en cuenta intereses y accesorios. Cantidad que se dijo se tendría que estar actualizando cada año. Por esta razón, se les denominó a esos asuntos juicios de cuantía menor. Entonces, podríamos decir que en aquel momento eran sinónimo juicio de cuantía menor y juicio oral, porque únicamente iban en esta vía oral esos asuntos de cuantía inferior a la que mencioné. Tenemos una reforma muy importante en 2017, ya implementado el sistema oral. Es una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017, en el que se introduce el juicio ejecutivo oral.
Les había comentado que en un principio se pensó en los juicios ordinarios, pues, es decir, aquellos que no tienen una tramitación especial, para transformarlos en juicios orales. Saben ustedes, o lo están conociendo, que los juicios ejecutivos se distinguen principalmente de un juicio ordinario porque son procesos que son más rápidos, tienen un procedimiento más sencillo, en el que precisamente se busca llegar al final o tener una solución en un tiempo más breve que en un juicio ordinario. Además, una gran diferencia entre estos dos juicios es que cuando tú vas en un juicio ordinario, tienes que esperar a que se dicte una sentencia para posteriormente poder ejecutar esa sentencia. Cuando se dicta una sentencia, nosotros como jueces reconocemos el derecho de algunas o de las partes contendientes, y esos derechos reconocidos en esa sentencia posteriormente son ejecutables si es que en el lapso que se otorga a las partes para cumplir no cumplen con esa determinación. En el juicio ejecutivo es un juicio que se le ha llamado un juicio privilegiado porque inicias al revés, inicias ejecutando un derecho que tienes preconstituido en un documento, estos documentos que se llaman precisamente documentos ejecutivos. Tienes preconstituido un derecho reconocido por la ley con el cual puedes iniciar ejecutando un juicio en lugar de esperar a que termine todo el juicio, exista una sentencia que reconozca tu derecho y la puedas ejecutar. Bien, retomando entonces el tema de los juicios orales, en esta reforma del 25 de enero de 2017, el legislador incluye al juicio ejecutivo oral. O sea, ese procedimiento que de por sí ya era sumario, ahora lo convierte en oral para hacerlo todavía más breve. Se expuso entonces que la justicia oral, por su naturaleza, es más ágil frente a la impartida de manera escrita. Les voy a contar también un poco más adelante cuál fue mi experiencia en cuanto a los tiempos de resolución de los asuntos en el juicio oral mercantil, derivado de la experiencia que tuve en el juzgado mercantil que les comenté. Lo anterior se sostuvo en la iniciativa, deriva del estudio realizado sobre la medición de resultados de la implementación de la reforma de enero de 2012, efectuado por la Secretaría de Economía, con la participación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, sabemos ahora Ciudad de México. En dicho diagnóstico se determinó que a partir de la entrada en vigor de la reforma, había sido evidente la disminución de procedimientos, tiempo y costos para la resolución de los conflictos, lo que promovía entonces el crecimiento económico y el desarrollo social en un sentido amplio. Por lo tanto, se sostuvo, la iniciativa tenía como propósito simplificar los procedimientos e instaurar totalmente la justicia oral en materia mercantil con el fin de incentivar el cumplimiento de obligaciones en las transacciones mercantiles mediante procedimientos mucho más eficientes, eficaces y expeditos. Asimismo, se hizo referencia al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se estableció como una de las metas un México próspero que busca el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económico. Es decir, se incluyó o reconoció la razón económica de la instauración de la justicia oral mercantil. Textualmente la iniciativa se dijo: en este contexto, las propuestas que a continuación se describen en materia de juicio oral mercantil no solo beneficiarían a las partes en economía y seguridad social, transparencia y agilidad, se beneficia también al Estado mismo al introducir mecanismos de máxima eficiencia y eficacia en recursos humanos y materiales, al tiempo que incentiva el desarrollo empresarial, permitiendo la pronta resolución de conflictos mercantiles, así como soluciones alternas sin llegar al final del juicio cuando las partes así lo convengan. Entonces, fíjense cómo aquí ya se reconoce además un impacto en la economía propiamente del país al tener unos juicios más eficientes, eficaces y expeditos.
Y se precisa entonces que los juicios orales mercantiles se tramitarían todas las contiendas mercantiles sin límite de cuantía, pero que su introducción se haría de forma paulatina en el plazo de 3 años. Así en aquel momento se dijo que para el primer año irían o se conocerían en la vía oral mercantil los juicios menores a la cuantía de 1 millón de pesos. Para el segundo año, los juicios menores a la cuantía de 1.500.000 pesos y para el tercer año, sin límite de cuantía. Sin embargo, en marzo de 2018 tenemos una nueva reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2018, en el que se retoma el hecho de que las reformas anteriores tenían como finalidad instaurar totalmente la justicia oral en materia mercantil, con el fin de incentivar el cumplimiento de las obligaciones de transacciones mercantiles mediante procedimientos mucho más eficientes, eficaces y expeditos. Sin embargo, se dijo que a fin de evitar que la última reforma encontrara dificultades y contratiempos para su implementación, era necesario ajustar los tiempos de su entrada en vigor y entonces se hicieron los siguientes ajustes. Para el juicio ejecutivo oral, es decir, para aquellas contiendas que inician con un documento ejecutivo, en 2018 se conocerían aquellos asuntos de valor igual o superior al que se establece en el artículo 1339 del Código de Comercio, que es una cuantía que cada año se va actualizando para determinar qué asuntos son impugnables mediante el recurso de apelación y hasta de esa cantidad establecida en ese precepto hasta la de 650,000 pesos. Aproximadamente el parámetro oscilaba entre, si mal no recuerdo, 17,000 pesos. De manera que la verdad es que durante ese año sí nos vimos en el impedimento de poder admitir muchísimas demandas en el juicio ejecutivo oral, porque la cuantía respecto de la que procedía el juicio ejecutivo oral pues era muy reducida, ¿no? Entonces era muy complicado que pudiera existir un asunto en el que la cuantía reclamada fuera de 600, de la cuantía, perdón, establecida en el artículo 1339 a 650,000 pesos. En fin, para 2019 se dijo que procedería este juicio en asuntos de valor igual o superior a la establecida en ese artículo 1339 hasta 1 millón de pesos. Entonces, bueno, aquí ya se amplió un poquito más el espectro sobre el cual podría caber la competencia de este juicio. Y finalmente se indicó que para 2020, para el año que estamos viviendo, procedería este juicio en asuntos de valor igual o superior al establecido en el 1339 hasta 4 millones de pesos. Para el juicio ordinario o juicio oral mercantil, se dijo que para 2018 procederían aquellos asuntos de cuantía hasta 650,000 pesos. En 2019 tendríamos asuntos de cuantía hasta 1 millón de pesos y en 2020 todos los asuntos sin límite de cuantía. Aquí es muy importante puntualizarlo, quiero ser muy clara en esta parte, que será una de las cuestiones de las que les hable cuando veamos el tema de qué es lo que se puede perfeccionar o qué es lo que todavía no nos queda como pendiente en este tema de la justicia oral mercantil. Es que, si bien para el juicio ordinario, como les estoy explicando, a partir de este año 2020 se conocen por la vía del juicio oral todas las contiendas sin límite de cuantía. Ya no nos importa si nos están reclamando 5,000 pesos, 2,000, 1,000 pesos o 5 millones, los que sean. Ya no nos importa. Toda aquella contienda que vaya en juicio ordinario, es decir, aquel que no tiene una tramitación especial, va a ir en juicio oral. Pero para el caso de los juicios ejecutivos mercantiles, es decir, aquellos que tienen que ir apoyados en un documento o en un documento ejecutivo, que es la base de la acción, sí vamos a encontrar todavía los límites de la cuantía. Como les expliqué, señala el
el transitorio, que a partir de 2020 será aquellos asuntos de igual o superior valor al establecido en el artículo 1339 del Código de Comercio, hasta 4 millones de pesos. Eso quiere decir entonces que al día de hoy tenemos para el juicio ejecutivo mercantil dos sistemas: el sistema oral y el sistema escrito. El sistema escrito que va a seguir rigiendo para aquellos asuntos que sean superiores a 4 millones de pesos y que sean inferiores a la cuantía establecida en el artículo 1339 del Código de Comercio. Eso implica entonces que para juicios ejecutivos tendremos un sistema híbrido en el que se conocerá en juicio oral una parte de ellos, dependiendo de la cuantía, y en sistema escrito otra parte de ellos. A mí no me gusta mucho la idea de que esto continúe de esta forma, pero hasta el momento no sé, no advierto, no tengo conocimiento de que exista la intención del legislador de reformar esta parte. Bien, vamos entonces a ver un poco sobre el proceso del juicio oral mercantil. Me voy a referir en este momento únicamente al proceso del juicio oral mercantil, porque la inclusión del juicio ejecutivo mercantil, excepto por las reglas de los plazos para contestar la demanda y que en el juicio ejecutivo mercantil no existe la reconvención, prácticamente el desarrollo de las audiencias en el juicio ejecutivo es igual que en el juicio oral mercantil, porque así se estableció por parte del legislador. Voy a compartirles entonces un esquema muy sencillo que tengo elaborado sobre el juicio oral mercantil. Pueden ver entonces ahí que, de acuerdo con el artículo 1055 del Código de Comercio, son juicios mercantiles, los juicios ordinarios, es decir, ahora todo lo que va en juicio oral, los juicios ejecutivos y los juicios especiales. Todos ellos conforman un conjunto que se llaman juicios mercantiles. Enseguida tenemos, perdón, como les decía, señala ahora el artículo 1390 bis del Código de Comercio que se tramitarán en juicio oral mercantil todas las contiendas sin límite de cuantía. No tenemos entonces ya límite de cuantía. Los principios que rigen el juicio oral mercantil. Esta es una parte muy importante. A mí me gusta mucho hablar de este tema porque estos principios, muchos de estos principios los compartimos con el sistema penal acusatorio. Sin embargo, tienen sus matices diferentes y es muy importante saberlo y distinguirlo, porque en ocasiones sí me ha tocado escuchar compañeros que me dicen, bueno, es que el principio de inmediación funciona igual o debía funcionar igual que en el sistema penal acusatorio. No funcionan igual algunos de estos principios. Tiene muchas razones importantes por las que no funciona de la misma forma. Todo tiene una razón de ser, todo tiene una explicación que espero hacerla de la manera más sencilla posible para todos. Bien, entonces tenemos los principios que son oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. El principio de oralidad podemos verlo también en el caso del juicio oral mercantil, va a iniciar con la audiencia preliminar. Tenemos básicamente dos audiencias a las que me voy a referir con más detalle más adelante, que es la audiencia preliminar y es la audiencia de juicio. En la audiencia antes de la audiencia preliminar tenemos lo que se conoce como la fase escrita. ¿Por qué? Porque la demanda, la contestación a la demanda, en su caso la reconvención y la contestación a la reconvención son actos procesales que se van a realizar de manera escrita. Por eso es que se sostiene que el principio de oralidad en el juicio mercantil lo vamos a tener materializado a partir de la audiencia preliminar, el cual va a concluir con el dictado de la sentencia. Desde la audiencia preliminar, posteriormente la audiencia de juicio y el dictado de la sentencia, lo vamos a tener de manera oral. También es un tema al que me quiero referir más adelante respecto de las cuestiones que considero deben
deben ser tomadas en cuenta posteriormente por el legislador es la fase de ejecución. Porque esa fase de ejecución la vamos a tener de acuerdo con el sistema escrito. Entonces, una vez que yo dicté la sentencia, vamos a seguir a la fase de ejecución, pero en esta ya lo van a regir las reglas del juicio oral mercantil. Les voy a explicar más adelante cuáles son los inconvenientes que yo advierto en relación con ello. Bien, les decía entonces, las audiencias preliminar y la de juicio se desarrollan oralmente en lo relativo a que las partes que intervengan en las audiencias deberán hacerlo de manera oral. Ya no es posible que vengan a una audiencia y me presenten un documento y que en ese momento se tenga que elaborar un acuerdo también por escrito. Todo entonces tendrá que hacerse de manera oral. Las resoluciones que se pronuncien en las audiencias, les decía también, se tienen que notificar en la propia audiencia sin formalidad alguna e incluso sin que se encuentren presentes las partes. ¿Por qué? Es muy sencillo, todo redunda también en el principio de celeridad de este juicio, de manera que las partes están obligadas a acudir a las audiencias. Si no acuden a las audiencias, precluye su derecho. En el caso de la audiencia preliminar, incluso se prevé una sanción económica para quien no acuda a la audiencia. Esa cuestión de la sanción económica, de una multa, incluso ya ha sido cuestionada por alguna de las partes a quien no le pareció adecuada esta imposición de la sanción. Es un tema que ya fue analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la que se determinó pues que al final de lo que se trata es de no entorpecer el procedimiento y como les decía, en muchas ocasiones la verdad era muy común que las partes no acudieran a las audiencias, trataran de poner cualquier pretexto para decir que no pudieron estar o que no recibieron una notificación, etc. La idea es que esto sea lo más ágil posible. Les reitero, quienes tenemos ya más años trabajando dentro del sistema judicial del país, sabemos lo difícil que ha sido trabajar con este sistema escrito, con todos los obstáculos que puede representar trabajar con este sistema y que al final del día, insisto, una justicia que se imparte después de 10, 12 años, yo llegué a escuchar de verdad a mucha gente decir, por favor, ya lo que sea, pero que se decida, ¿no? Son muchos años de litigio, es un desgaste económico del aparato judicial, en fin. Por eso es que en este tipo de juicios se implementaron varias medidas para tratar de impedir que se obstaculizara el procedimiento. Entonces, como les decía, cuando nosotros como jueces dictamos una resolución en la audiencia, nosotros ahí mismo hacemos el papel del notificador y le notificamos a las partes. Les decimos que en ese momento están notificadas de todo lo que yo acabo de decidir en esta audiencia, estén o no estén, porque es obligación de las partes acudir a las audiencias. Les decía que también se implementó que las audiencias se registren en medios electrónicos y se autoriza algún otro medio idóneo a juicio del juez en caso de que no pudiera hacerse la videograbación por alguna cuestión de fallas técnicas o de algún impedimento material en aquel momento, ¿no? Se levanta un acta por parte del secretario en la que brevemente se hace una relación sucinta de lo que sucedió en la audiencia y también vemos este principio de oralidad en la nulidad de actuaciones, las cuales también deben formularse de manera verbal. De igual forma, los incidentes deben de formularse de manera verbal. La parte contraria debe contestar el incidente en la propia audiencia de manera verbal y ahí mismo se dicta la resolución. En el caso del desahogo de las pruebas, también vamos a tener presente este principio de oralidad porque, por ejemplo, en la prueba confesional se tienen que formular las preguntas, ya no posiciones. Esa fue una reforma también muy interesante que se realizó y de la que también vamos a hablar un poquito más adelante. La prueba confesional ya no se formulan posiciones, se formulan preguntas y estas deben realizarse de manera verbal en la audiencia.
Eso significa que el oferente de la prueba tiene que estar presente para poder hacer las preguntas a su contraparte. En el caso de la testimonial, de igual forma, las preguntas se tienen que realizar de manera verbal. Ya no es posible que lleguemos con nuestro pliego de posiciones o con nuestro pliego de preguntas y estamos leyendo las preguntas. No, se tiene que realizar todo de manera verbal. Las excepciones al principio de oralidad, pues bueno, las vamos a tener básicamente en estas actuaciones. En el caso de las personas con capacidades especiales, extranjeros o indígenas que solo hablen un dialecto, podrán presentar sus promociones por escrito o por medio de un intérprete. Cuando se reclame la nulidad del emplazamiento hasta antes de la audiencia preliminar, lo vamos a poder hacer de manera escrita. Si después de la audiencia preliminar o en la audiencia preliminar se quiere cuestionar la validez del emplazamiento, entonces es así, la vamos a tener que hacer de manera verbal en la propia audiencia. Y como les decía, la fase inicial del juicio, o llamada fase escrita por algunos tratadistas, que consiste en la demanda, la contestación, la reconvención, contestación a la reconvención y el desahogo de las vistas con las contestaciones de demanda y reconvención, son actuaciones que se van a realizar de manera escrita, al igual que la sentencia. La sentencia todavía es un acto procesal que, si bien se tiene que realizar en la audiencia de juicio, que ya es una audiencia oral, todavía existe la obligación de hacerla de manera escrita e incluso poner a disposición de las partes una copia de esta resolución. Es otro de los temas que también creo muy interesante o muy necesario hablar de él en cuanto a las cuestiones o áreas de oportunidad que todavía se tienen en el procedimiento. Bien, el siguiente principio es el de publicidad. Este principio de publicidad lo tenemos previsto en ese artículo en el que indica que las partes y los terceros tienen derecho a presenciar todas las audiencias. Tienen derecho a estar presentes en todas las audiencias son públicas, cualquier persona puede estar presente. Esto abona mucho al tema de la transparencia y es un principio que se materializa con el hecho de realizar los juicios en salas de audiencia, en el que está permitido el acceso a cualquier persona. El principio de igualdad, que implica que las partes deben de tener en el juicio el mismo trato y las mismas oportunidades, ¿no? Cuando alguien hace uso de la voz en la audiencia para hacer valer un incidente, para promover una nulidad de emplazamiento, se tiene que dar a la contraparte también la oportunidad de que haga valer los argumentos en contra de lo que está exponiendo el propio promovente. Enseguida tenemos el principio de inmediación. Este principio es muy, muy interesante porque existió un debate muy, muy importante en relación con este tema, al grado que la cuestión tuvo que ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un principio que algunos órganos jurisdiccionales equipararon al sistema penal acusatorio para sostener que el juez es el que debe estar presente en todas las audiencias. Les explico. Primero, consiste en que el juez debe estar en contacto personal con las partes, recibiendo las pruebas y escuchando los alegatos. Este principio garantiza que el juez en todas las etapas de las audiencias esté presente y que resuelva todas las cuestiones que en ese momento le hagan valer de manera oral. Es muy importante, no es importante, es absolutamente indispensable la presencia del juez en las audiencias. Sí, por supuesto. Siempre he pensado que el tema del principio de inmediación se puede ver más materializado en el desahogo de las pruebas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, de verdad, créanmelo, yo que he tenido la oportunidad de trabajar con los dos sistemas, no es lo mismo que como juez o como proyectista te sientes a ver un expediente, te sientes a leer una declaración en la que simplemente estás leyendo, no sé, te puedes imaginar lo que sea, pero
nunca será la misma experiencia sensorial que estar frente a las partes, ¿no? Que tener la posibilidad, además, como un tema también muy importante que se estableció en la reforma y en la implementación de este tipo de juicios, la intervención del juez en búsqueda de la verdad, ¿no? En muchas ocasiones me ocurrió que en el desahogo de la prueba testimonial, escuchaba que le hacían las preguntas el oferente de la prueba a su testigo, y yo pensaba, ¿por qué no le pregunta esto, no? Que es el punto central. O sea, a mí, yo necesito saber qué ocurrió ahí, o por qué estaba ahí, o cuál fue la razón por la que estuvo presente en el lugar de los hechos. En fin, y esta reforma o este tipo de juicios nos da la posibilidad a nosotros como operadores jurídicos de intervenir en el desahogo de la prueba. Entonces, es un ejercicio muy bonito, es un ejercicio muy interesante, porque incluso puedes hasta advertir cuando alguien está mintiendo, ¿no? Incurre en contradicciones, dice, bueno, es que sí estaba, pero bueno, no estaba, llegué un poco más tarde, no me acuerdo, en fin. Entonces, es un ejercicio muy bonito en el que uno también aprende a hacer las preguntas exactas en el momento preciso, que al final del día en lo que redunda es en dictar una sentencia que sea acorde con la realidad jurídica y con la realidad de hecho, ¿no? Que al final del día creo que es lo que se busca por parte de los justiciables. Entonces les decía, este principio de inmediación funciona un poco diferente al sistema penal acusatorio porque, para empezar, quiero explicarles o contarles muy brevemente que en el sistema penal acusatorio, para la implementación o la ejecución de este tipo de juicios, se crean los centros de justicia penal que están integrados por 3, 4, en ocasiones hasta 5 jueces. Un juez, como saben, no puede conocer de la etapa previa del juicio, ni el que conoció de la etapa posterior puede conocer de la anterior, etcétera. Entonces, esta integración de centros de justicia permite hacer esta dinámica e incluso permite que cuando alguno de los jueces tiene alguna razón por la que no está presente en el órgano jurisdiccional, pensemos en unas vacaciones, en una incapacidad por cuestiones médicas, etcétera, entra otro juez a suplirlo y bueno, sigue siendo el juez quien está en contacto con las partes en el desahogo de las pruebas, valorando las pruebas y dictando una resolución. En los juzgados mercantiles funciona diferente porque no son un centro de justicia, son juzgados unitarios donde únicamente existe un juez. De manera que surgía ahí una contradicción de criterios por parte de tribunales colegiados que analizaron el tema, en el que se decía, bueno, es que el secretario en funciones que suple al juez en sus vacaciones no puede dictar una resolución ni puede celebrar las audiencias porque él no es el juez y entonces se viola el principio de inmediación. Yo siempre he pensado que al final del día el juez no soy yo, no es Marisol, no es Juan o no es Pedro. El juez es quien está representando el poder del Estado en un órgano jurisdiccional por virtud de un nombramiento que se le ha otorgado, ¿no? Entonces, el tema, les digo, fue materia de contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al final del día esto fue precisamente lo que resolvió en jurisprudencias, una que es de rubro principio de inmediación en el juicio oral mercantil, no se vulnera cuando se faculta al secretario encargado del despacho para intervenir en su trámite ante la ausencia del titular. Y se expone, les platico brevemente, que las facultades de las que goza el secretario encargado del despacho por autorización en sustitución de un juez de distrito por vacaciones incluyen todas las potestades. Esto es, intervenir en los juicios orales, presidir audiencias e incluso dictar las resoluciones y sentencias correspondientes. Se indicó que se partía de una premisa fundamental para llegar a esa conclusión, que es que el Estado necesita
la voluntad que haya de representar la suya, lo que solamente puede hacerse a través del hombre que totalmente la representa, y en ese sentido, fíjense, dijo, debe distinguirse al órgano del cargo. Son dos cosas muy diferentes. Se dijo entonces, es así que el secretario encargado del despacho está en aptitud de realizar las funciones completas propias del titular del juzgado, lo que incluye intervenir en las audiencias de los juicios orales, así como pronunciar las sentencias, lo que en modo alguno implica transgredir el principio de inmediación. En otro criterio se dijo, principio de inmediación en el juicio oral mercantil, no se transgrede si el secretario encargado del despacho por vacaciones del titular preside la audiencia del juicio y dicta la sentencia respectiva. Aquí se dijo, lo relevante es que las decisiones adoptadas por el juez tengan como premisa la percepción sensorial de los elementos que debió valorar. Luego, si el principio de inmediación exige que sea la misma persona quien percibe el desahogo de las pruebas en la audiencia de juicio y quien actúa como juzgador dictando la sentencia, y este requisito se cumple cuando esa identidad física se materializa en la persona del secretario encargado del despacho, es evidente que dicho principio no se ve trastocado, aun cuando la audiencia preliminar haya sido presidida por un individuo diferente del que dirige la audiencia de juicio y dicta la sentencia, pues las decisiones adoptadas en una y otra audiencias son diferentes. Aquí incluso se habló de la situación en la que fuera el juez quien presidiera la audiencia preliminar y quien realizara la audiencia de juicio y el dictado de la sentencia fuera el secretario encargado del despacho. El otro criterio es el que dice principio de inmediación en el juicio oral mercantil. No se vulnera cuando se autoriza la sustitución de juez de distrito por periodo vacacional, con fundamento en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Básicamente también se dijo, no se transgrede el principio, pues si bien el juez debe presenciar los actos del juicio, también lo es que cuando un secretario asume sus funciones como medida de carácter excepcional, se justifica debido a que evita la interrupción en la impartición de justicia y observa otros principios que también juegan un papel muy importante en el juzgamiento oral, como lo son la concentración y la continuidad. Les platico esto también porque esto es bien interesante. ¿Qué pasaba entonces o qué pasaría entonces de haber asumido la postura contraria? Esto es que únicamente el titular del juzgado pudiera estar presente en las audiencias y dictar las resoluciones. Que en el periodo vacacional de ese juez no se dictaría ninguna sentencia. Ese periodo quedaría como un periodo en el que no se podría realizar ninguna de estas actuaciones con el perjuicio de vulnerar estos otros dos principios que son la concentración y la continuidad. Principios que considero son muy importantes en este tipo de juicios. Ahora les platico, sí les cuento que en mi experiencia en el juzgado mercantil en Cancún, logramos un récord del dictado de una sentencia desde el momento en que se presentó la demanda hasta el dictado de la sentencia de 3 semanas. Había ocasiones en las que incluso las partes me pedían que no dictáramos la sentencia, que esperáramos un poco más de tiempo para celebrar la audiencia de juicio o la audiencia preliminar para que fuera un poco más largo el proceso. A mi parecer, siempre una justicia pronta es una justicia eficaz, es una justicia eficiente. Tener una sentencia o una solución de un conflicto en un lapso breve es benéfico para todos, para el que gana y para el que pierde. Para el que gana porque ya tiene reconocido su derecho, y para el que pierde porque al final del día ya tiene también una resolución, que en su caso de no estar conforme, pues tiene la posibilidad de promover un juicio de amparo. También vamos a hablar de ese tema, de la posibilidad de impugnación de este tipo de juicios únicamente a través del juicio de amparo. Pero en fin, en el momento en el que tiene una sentencia, entonces ya tiene la posibilidad, si es que no está de acuerdo, de acudir al juicio de amparo. El otro principio que rige en este tipo de juicios es el de contradicción, que indica que las partes pueden replicar lo manifestado por su contraria y también ofrecer las pruebas. Este principio sí funciona prácticamente igual. El principio de continuidad, que exige que todas las cuestiones litigiosas se formulen ante el juez
y que el juez es el que pronuncie la sentencia con su conocimiento de causa. Después tenemos el principio de concentración, que también implica que deben reunirse todas las cuestiones litigiosas, todas o el mayor número deben de proponerse y resolverse en las audiencias. Que se realicen todos los actos necesarios para concluir el juicio en una sola audiencia o en el menor número posible de audiencias. Evitar que se postergue el dictado de la sentencia. Les decía entonces que para lograr estos fines, los jueces cuentan con facultades amplias para poder lograr esta finalidad. Tienen también facultades disciplinarias para hacer cumplir sus determinaciones. Les platicaba también que las notificaciones solamente se realiza personalmente el emplazamiento, las demás se realizan conforme a las reglas de las notificaciones no personales y las resoluciones dictadas en las audiencias se notifican ahí mismo, estén o no presentes las partes. En cuanto a los incidentes, bueno, les decía, estos se tramitan en la propia audiencia. Cualquier incidencia que se quiera promover se debe hacer en la propia audiencia de manera verbal, excepto cuando reclamas la nulidad del emplazamiento. Si es antes de la audiencia preliminar, entonces se tendrá que formular de manera escrita. Después tenemos la objeción de falsedad de un documento, que es otra incidencia, y tenemos ahora, quiero mostrarles las reglas comunes a todas las audiencias. Les decía, todas las partes están obligadas a asistir a las audiencias, las resoluciones son notificadas, estén o no las partes, sin ninguna formalidad. Sin ninguna formalidad es tal cual lo estoy diciendo. Al final de la conclusión de una audiencia, yo lo que les decía a las partes es, en este momento quedan notificadas de todas las resoluciones emitidas en esta audiencia. Así, tal cual se los estoy diciendo, era el pronunciamiento que se realizaba en ese momento. Estuvieran o no presentes las partes. Ellas ya sabían que en el momento en el que yo hacía este pronunciamiento, quedaban notificadas de todo lo que se había decidido en esa audiencia. Les decía, las audiencias son presididas por el juez, se desarrollan oralmente, son públicas y se cuenta con facultades amplias de conducción. Las audiencias se registran en medios electrónicos, se levanta un acta muy breve de lo ocurrido y el juez puede decretar recesos, suspender o diferir las audiencias únicamente por casos excepcionales. El juez determina el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de las audiencias y precluyen los derechos procesales que debieron ejercerse en cada una de ellas. Ahorita les voy a explicar en qué consiste la audiencia preliminar, porque son varias etapas las que se desarrollan dentro de esa audiencia y por eso es que este precepto señala que una vez concluida cada una de las etapas, precluyen los derechos que en ese momento debieron haberse hecho valer. Bien, les decía, actualmente entonces tenemos dos audiencias nada más, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Una vez que tengo contestada la demanda o que ha transcurrido el tiempo para contestar la demanda sin que se haya contestado, o bien si se contestó, se hizo valer la reconvención, pasó el tiempo para contestar la reconvención o se contestó la reconvención, tengo 10 días para citar a la audiencia preliminar. Desahogada la audiencia preliminar, en la propia audiencia preliminar, tengo que citar a la audiencia de juicio dentro de los 40 días siguientes a la celebración de esa audiencia. Esto, en cuanto a la fijación de la litis, bueno, de eso ya hablamos un poquito, pero les decía, en la audiencia preliminar tiene por objeto o tiene estas 6 etapas. La depuración del procedimiento. ¿Qué significa la depuración del procedimiento? Que aquí voy a analizar todas las excepciones procesales que me hayan hecho valer las partes. ¿Cuáles son las excepciones procesales? Son las excepciones que también son conocidas en la doctrina como las excepciones dilatorias. ¿Y eso qué significa? Se llaman dilatorias porque dilatan o retrasan el procedimiento. Son excepciones que tienden a retrasar el procedimiento y a diferencia de las excepciones perentorias, que como su nombre lo dicen,
tienden a eliminar o destruir la acción. Estas únicamente tratan de retrasar el procedimiento y por eso es que son las primeras que se analizan en la audiencia preliminar. Después tenemos la etapa de conciliación y o mediación de las partes, que como les decía, es ya incluso un derecho humano reconocido en la Constitución, la resolución de los conflictos a través de medios alternos. Después tenemos la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la fijación de acuerdos probatorios, la calificación sobre la admisión de las pruebas y la citación para la audiencia de juicio. ¿Cuándo ofrecí las pruebas? Las pruebas tienen que ofrecerse en los escritos de demanda, de contestación, de reconvención y de contestación a la reconvención, así como en el desahogo de las vistas a las contestaciones de la demanda o la reconvención. Son los únicos momentos procesales para ofrecer pruebas. No puedo llegar a la audiencia preliminar a decir que vengo a ofrecer pruebas. Ya no es el momento procesal oportuno. Es en esos escritos, por escrito entonces, donde voy a ofrecer las pruebas, con la excepción, toda regla tiene una excepción. Aquí se trataría de las pruebas supervenientes, que como sabemos en términos generales son las que no conocían las partes o las que se producen con posterioridad al momento en el que debieron haberse ofrecido. Entonces, bueno, primero vamos a tener la etapa de depuración del procedimiento, que como les decía, es la etapa en la que vamos a analizar las excepciones procesales. Esta etapa es muy importante porque aquí pueden ocurrir muchas cosas. Puede pasar que me hagan valer la falta de personalidad de las partes. En el caso de la parte actora de resultar procedente esta excepción, entonces señala la ley que tengo que darle un lapso para que me justifique la personalidad. Y si es que no lo hace, entonces el juicio se sobreseerá. Eso es lo que señala el Código de Comercio, que en caso de que no se justifique, pues se sobreseerá. En el caso de la parte demandada, cuando ella es quien no justifica la personalidad con la que está compareciendo el juicio, entonces ahí el efecto procesal es que se tiene por no contestar a la demanda y también en consecuencia, pues por no ofrecer las pruebas, ¿no? Aquí todas las excepciones procesales se resuelven en esta audiencia, excepto el tema de la competencia. Ese es un gran tema porque así se haga valer, sabemos que básicamente existen dos formas de cuestionar la competencia de un juez, que es la inhibitoria y la declinatoria, y en uno u otro caso no es el juez quien conoce de este tipo de cuestionamiento sobre su competencia, sino es el Tribunal Superior. En este caso, para los órganos federales, como los jueces de distrito, el que conoce entonces es un tribunal unitario. Es todo un tema, les voy a platicar, porque cuando cuestionan la competencia, pues uno tiene que remitir el testimonio del asunto al tribunal unitario. El tribunal unitario se encarga de resolver ese tema de la competencia cuestionada por alguna de las partes. Y si es que alguna de las partes no está de acuerdo con esa resolución, en contra de lo determinado por el Tribunal Unitario, procede un juicio de amparo indirecto. Ese es un tema muy interesante porque, si lo recordarán, en esta ley de amparo que surge a raíz de la reforma constitucional de 2011 y que entró en vigor en abril del 2013, a pesar de que ya se define que es un derecho sustantivo para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en actos dentro de juicio, se incluye esta cuestión procesal, que no es un derecho sustantivo, como lo es la competencia, como una posibilidad para promover un juicio de amparo indirecto. Entonces, tengo una inhibitoria, una declinatoria promovida por alguna de las partes. Yo como juez se la mando al unitario. En contra de lo que resuelve el unitario procede un juicio de amparo indirecto. El otro tribunal unitario conoce de este juicio de amparo indirecto, y si las partes no están de acuerdo todavía, si alguna de las partes no está de acuerdo con lo resuelto en ese juicio de amparo indirecto, procede entonces un recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito. Entonces es un camino muy largo para resolver
un tema procesal que debía resolverse en esta audiencia preliminar. En fin, es también otro de los temas o de los puntos que seguramente les mencionaré cuando hablemos sobre todas las cuestiones que todavía podemos mejorar en el sistema. Tenemos enseguida de la etapa de depuración de procedimientos. Si es que superamos todas estas cuestiones procesales, pues entonces seguiremos avanzando en la audiencia y tenemos una etapa de conciliación y o mediación por parte del juez. En esta etapa, bueno, las partes pueden proponer algún acuerdo al que quieran llegar, o bien el juez también puede intervenir, puede mediar, puede hacer ahí alguna proposición o discusión para que se pueda lograr este medio alterno de solución de conflictos. En la práctica les puedo compartir que esto es muy difícil que suceda, sobre todo tratándose de asuntos en los que hay que hacer un proceso más complejo para llegar a un convenio. Se los cuento porque en el juzgado en el que me encontraba adscrita teníamos muchos asuntos relacionados con créditos bancarios. Entonces, cuando una institución bancaria va a celebrar un convenio con algún particular, bueno, las instituciones también lo son, pero me refiero a alguna persona que solicitó un crédito, es muy difícil de verdad que puedan en una audiencia sentarse y decir, sí, yo voy a celebrar el convenio. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es remitirlo a un área de contabilidad, vuelven a hacer cuentas, hacen un análisis de tasas de interés, de cobro de intereses moratorios, de nuevo cobro de intereses ordinarios, en fin, lo que nos pasaba muy comúnmente era que en esta etapa de la audiencia nunca lográbamos una conciliación y más bien era con posterioridad a la celebración de la audiencia en la que se podía en la que llegaban con nosotros con un convenio firmado ya por las partes, a que nosotros como autoridad judicial lo analizáramos, lo revisáramos y en su caso lo aprobáramos para elevar a la calidad de cosa juzgada. Entonces, sí pienso que esta etapa no está cumpliendo con su cometido. Es también uno de los grandes temas que pienso que están todavía pendientes para determinar por parte del legislador. Tenemos después de esta etapa de conciliación y mediación la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. ¿En qué consiste que exista un acuerdo sobre hechos no controvertidos entre las partes? Que todos aquellos hechos que hayan formado parte de la litis se traba con lo expuesto por el actor en su demanda. Pensemos en un juicio normal en el que únicamente tenemos demanda y contestación de demanda. La litis se traba con lo expuesto por el actor y lo que contestó el demandado en relación con esos hechos. Esa es nuestra litis. Entonces, aquí existe la posibilidad de que las partes digan, bueno, respecto de todos estos hechos que forman, del hecho 1 al 3 que forman parte de la litis, los dos estamos de acuerdo y entonces no hay controversia en relación con este tema. Se me ocurre, por ejemplo, celebraron un convenio, celebraron un contrato de compraventa. ¿Sí? Los dos estamos de acuerdo en que se celebre el contrato. Ah, perfecto. Entonces queda fuera del litis la existencia del contrato, la existencia de la obligación. Perfecto. Entonces eso puede ser materia de acuerdo entre las partes, de manera que cuando lleguemos a la etapa de pruebas y posteriormente a la de juicio, dejemos fuera aquello sobre lo que ya no hay controversia y hagamos entonces más concentrado y más sencillo el desahogo de las pruebas y el dictado de una resolución. Entonces, en eso consistiría esta parte. Nosotros como jueces tenemos la facultad de decirles a las partes sobre qué pueden acordar hechos no controvertidos. No lo podemos hacer. Y la razón es muy sencilla. Si ustedes lo revisan, el Código de Comercio señala que cualquier manifestación, generalmente las legislaciones lo dicen en cualquier materia,
cualquier manifestación que se realiza dentro de un juicio, ya sea de manera verbal o escrita, puede constituir una confesión que puede ser valorada en el momento del dictado de la sentencia. Entonces, nosotros como jueces no podemos obligar a las partes o no podemos sugerirle a las partes que reconozcan ciertos hechos, porque ello se podría traducir en una confesión. Y nosotros obviamente no podemos obligar a alguien a que confiese lo que no quiere confesar, ¿no? Entonces, es esa la razón por la que nosotros no podemos intervenir en propuestas sobre hechos no controvertidos. Viene la etapa de fijación de acuerdos probatorios, en el que aquí sí vamos a poder proponerles a las partes qué pruebas ya no serían necesarias para el juicio, para resolver la litis, a partir de esos acuerdos sobre hechos no controvertidos. Es decir, si el actor ofreció la prueba confesional y la testimonial para demostrar la existencia del contrato, y ya en la etapa de acuerdos sobre hechos no controvertidos, las partes reconocieron que sí existe el contrato, pues entonces estaría de más admitir una prueba confesional o una prueba testimonial que tiene como finalidad probar un hecho respecto del que no existe controversia, ¿no? Entonces aquí sí, nosotros como jueces podemos intervenir y decirles a las partes, oye, pues esta prueba no es necesaria que se desahogue, por estas razones habría ya, no habría necesidad entonces de su desahogo. Y finalmente viene la etapa de calificación sobre la admisión de las pruebas. Es aquí el momento en el que el juez decide cuáles son las pruebas que se van a desahogar en la siguiente audiencia. La siguiente audiencia que les comenté es la audiencia de juicio, ¿no? Entonces, se va a hacer una relación de las pruebas ofrecidas por las partes. Nosotros como jueces decidimos qué pruebas se admiten y cuáles no se admiten. Por supuesto, dando una razón fundada y motivada. Y al final de la admisión de las pruebas es la última oportunidad de las partes para poder objetar las pruebas. Si se objetan en cuanto a alcance y valor probatorio, entonces esa será una cuestión que será analizada únicamente o hasta el dictado de la sentencia. En cambio, si un documento o una prueba se objeta en cuanto a su autenticidad, es decir, se afirma que es falsa, entonces se tiene que ofrecer el medio de prueba necesario para demostrar la objeción. El tema de las objeciones es un tema muy bonito, pero es un tema muy, muy, muy complejo. Hay que tener muy claro el tipo de objeciones que se están realizando para a partir de allí poder determinar cargas probatorias. Si yo sostengo que un documento es falso, entonces indudablemente la carga probatoria tiene que ser mía, porque es a mí al que me interesa que se demuestre que ese documento es falso. No va a ser el oferente de la prueba el que diga, bueno, yo voy a traer una pericia para demostrar que el documento es falso. Eso no es lógico, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que tener clara también esa parte. Después de la etapa de la admisión de pruebas tenemos la citación para la audiencia de juicio. Es aquí en donde voy a decir cuál es el día y la hora en la que se va a desahogar esa audiencia de juicio. La audiencia de juicio que, insisto, tenemos a partir de la celebración de la audiencia preliminar hasta 40 días para celebrarla. Puede ser en el momento, puede ser al día siguiente, puede ser en 2 días, puede ser en 3, los que sean, pero que no rebasen 40 días. Enseguida viene ya señalada la fecha y hora para la audiencia de juicio, pues se celebrará en la que se haya mencionado, en el que se van a desahogar las pruebas. Todas aquellas pruebas que admití en la audiencia preliminar, aquí se van a desahogar y enseguida viene la etapa de alegatos. Desahogadas las pruebas, se otorga a las partes el derecho de alegar y enseguida se procede al dictado de la sentencia. Esta parte de la audiencia es muy, muy interesante. Es una parte que también tiene varias, digamos, no quiero decir obstáculos,
pero sí hay que tener en cuenta muchas cuestiones que también podrían ser materia tal vez de observación para los legisladores, porque, como les decía, la ley nos exige que en el momento del dictado de la sentencia, que en el momento en el que se dicta la sentencia, voy a dejar de compartir esta porque esto ya se refiere al tema de las pruebas. Que en el momento del dictado, que en el momento de que yo desahogo las pruebas, voy a pasar a la etapa de alegatos y dicto la sentencia. Entonces, la propia ley nos exige que en ese momento se otorgue a las partes una copia por escrito de la sentencia para darles la oportunidad de que en el lapso de 60 minutos siguientes puedan promover, si es que así lo quieren, la aclaración de sentencia. La propia ley también señala que en el caso de que únicamente se hayan ofrecido por las partes pruebas documentales, es decir, pruebas que no requieren ninguna preparación para su desahogo, como les comentaba, las pruebas se ofrecen desde los escritos de demanda y contestación. Pensemos en un juicio en el que hay una demanda y una contestación, se ofrecen únicamente pruebas documentales por ambas partes. La ley señala entonces que en la propia audiencia preliminar, yo debo concentrar la audiencia de juicio, tener por desahogadas las pruebas porque no requieren ninguna preparación especial y dictar la sentencia en la propia audiencia preliminar. Eso significa que ya no vamos a citar a otra audiencia, sino que es en la misma audiencia preliminar en la que voy a dictar la sentencia. Eso es muy rápido, eso abona mucho al tema de la celeridad en los juicios. Es algo que me parece que se puede aprovechar bastante para efectos de reducir los tiempos en el dictado de una resolución, pero lo que sí resulta complejo es cuando tenemos varias pruebas. Cuando tenemos varias pruebas diferentes a la documental, es decir, pensamos en un juicio en el que se ofreció una confesional, una testimonial y una pericial, todas se desahogaron en la audiencia de juicio y la ley me dice enseguida de que desahogas las pruebas, tienes que dictar la sentencia y darle una copia a las partes. En el sistema acusatorio, sí, muy sencillo, todos deben de saberlo, se los explico, y si no se los explico es muy sencillo. También se dicta la sentencia en la propia audiencia, pero se dicta de manera oral. Y existe un lapso después para poder hacer la versión por escrito de la resolución. Aquí no, aquí el legislador nos exige que desahogadas las pruebas, dictas la sentencia y le das una copia por escrito a las partes. Entonces, cuando existen muchas pruebas que se desahogaron, cuando existen varios testimonios, las confesionales de ambas partes, periciales, etcétera, es un ejercicio un tanto complicado en el mismo momento redactar una sentencia y entregarle las copias a las partes, porque eso implicaría entonces que yo ya tengo una sentencia preparada y en la que no tuve oportunidad de valorar adecuadamente o detenidamente las pruebas como debe ser. Me están pasando algunas preguntas. Con muchísimo gusto se las voy a tratar de contestar. Si me dan oportunidad, nada más unos 10 minutitos más para concluir el tema, porque si no, no lo vamos a hacer y no me gustaría dejarlo inconcluso. Pero entonces les decía, es complejo entregar en ese momento una sentencia por escrito, porque eso implicaría entonces que ya tengo como un documento preelaborado en el que no podría hacer ese ejercicio valorativo o plasmar el ejercicio valorativo que a lo mejor ya lo hice mentalmente, ya lo hice oralmente, pero plasmarlo tal cual en la sentencia en ese momento, me parece que resulta un ejercicio un poco complejo. Bien, entonces, les decía, básicamente tenemos el desahogo del proceso en estas dos etapas. Quiero insistirles que cuando no tenemos más pruebas que desahogar, que son documentales, en ese momento tenemos que concentrar la audiencia. Una vez que concluyeron todas las etapas, es decir, ya celebré la etapa de depuración de procedimiento, ya celebré la de conciliación y mediación, ya celebré la de acuerdos sobre hechos no controvertidos, ya celebré
la de fijación de acuerdos probatorios, ya celebré la admisión de pruebas y enseguida, si en esta etapa solamente tengo pruebas documentales, es aquí en donde voy a concentrar la de juicio. Tengo por desahogadas las pruebas porque no requieren, por su propia especial naturaleza, no requieren de ninguna preparación, y en ese momento dicto la sentencia. Bien, les quiero hablar de este tema de la exclusión de los recursos, que es otra de las cuestiones que se pensó por parte del legislador para darle o para poder materializar este principio de celeridad en los juicios orales, fue la exclusión de los recursos. En este juicio oral mercantil no cabe ningún recurso, ni en contra de una determinación que se haya emitido dentro del procedimiento, ni en contra de la propia sentencia. Simplemente no hay recursos. Podrán decirme ya en algún foro que me hicieron favor de invitarme en el Senado de la República cuando se estaba haciendo los trabajos legislativos sobre la creación de un código de procedimientos civiles único para todo el país. Yo les llevé el tema sobre la exclusión de los recursos en los procedimientos. Y por supuesto que hubo muchas personas que pensaron, bueno, ¿qué le pasa, no? ¿Cómo cree que no va a haber recursos? No es que los jueces no seamos infalibles, por supuesto que sí. El recurso de revocación es conocido como un recurso remedial, que eso significa que es un remedio que el propio juez tiene para enmendar sus errores. No es que no lo seamos, pero también hay que reconocer que en la experiencia nos ha dejado la enseñanza de que la existencia de recursos en contra de todas las resoluciones es un medio que a veces es utilizado para retrasar los procedimientos. Y entonces, si en este tipo de juicios admitiéramos recursos, se perdería la esencia del mismo. Les estoy hablando del tema de la competencia, que sigue un camino procesal, que en ocasiones nos puede llegar a retrasar un procedimiento, pero es el único obstáculo que de momento me viene a la mente dentro del proceso propiamente hablando. Pero sí es, a mí me parece que es un gran acierto haber eliminado el tema de los recursos, incluso en contra de la sentencia. Y este tema fue ya llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se alegó precisamente la inconvencionalidad de ese artículo 1390 bis del Código de Comercio, que establece que en el juicio oral mercantil no hay recursos. Brevemente les platico, en ese asunto se discutió por parte del quejoso que este artículo era inconvencional porque transgrede el derecho humano un recurso de impugnación ordinario, el cual se encuentra previsto tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en la Constitución. Él alegaba propiamente la violación a los artículos 8.2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Decía, estos preceptos nos establecen que todos tenemos derecho a un recurso en contra de una resolución y que se haya vedado esa posibilidad en el juicio oral mercantil, pues es violatorio de la Convención. En el estudio que realizó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que primero delimitó los alcances de estos artículos 8.2H y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dijo, es cierto que el 8 señala que las partes tienen derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Ojo, este es un detalle muy importante. El 25 dice, es cierto que dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Sostuvo entonces la Corte que puntualizó la Corte que ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había considerado que no es obligatorio o no necesariamente se contraviene la Convención Americana que establece, cuando se establece en el derecho interno de los estados, que en determinados procedimientos no sean o no puedan ser objetos de impugnación. Se determinó entonces que
perdón, ya se recordó entonces que el quejoso en ese asunto de lo que se dolía era que no se le daba la posibilidad de interponer un recurso de revocación en contra del desechamiento de unos medios preparatorios a juicio. Entonces se dice, bueno, hay que recordar que la premisa de la impugnación es esta, que no hay un recurso de revocación en contra de esa determinación. Se precisa entonces la Suprema Corte que el recurso de revocación es un recurso horizontal, es decir, es un recurso del que conoce el propio juez que ha dictado la resolución. En cambio, el recurso de apelación es un recurso vertical del que conoce el superior del juez que ha dictado esa determinación. Entonces, dice, bueno, el derecho al recurso de revocación no se encuentra previsto en los artículos 8.2h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque el primero de ellos consagra el derecho a un recurso ante un juez o tribunal superior. Entonces, aquí no cabría el recurso de revocación, cabría en todo caso un recurso de apelación. Dice, bueno, y sin embargo, tampoco en el 25, pues no le impide promover por ejemplo, un juicio de amparo en contra de los actos que considera que le perjudican. Sin embargo, en el propio estudio se señala que ese recurso de revocación sí podría tener cabida en el artículo 8.1 de la Convención, así como en el 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que entonces se procedió a hacer el test de proporcionalidad a la exclusión de los recursos que se señala en este artículo 1390 bis del Código de Comercio. Entonces se precisó que ya en la acción de inconstitucionalidad 22-2009 se había determinado que en relación con el principio de impugnación de sentencias judiciales debía prevalecer lo siguiente. La exclusión de la procedencia de recursos en procesos debe ser excepcional. Una eventual exclusión del acceso a los recursos debe tender a una finalidad constitucionalmente legítima. La medida debe ser proporcional y la exclusión debe obedecer a criterios objetivos que no den lugar a la discriminación. Entonces, sobre estas 4 premisas, analizó el precepto y señala, dice, bueno, el legislador no excluye el derecho a un medio de impugnación de manera generalizada, sino que lo hace únicamente respecto de los juicios orales. También se advierte que el legislador señaló que una de las finalidades de la reforma era darle mayor celeridad al procedimiento y en estas condiciones tenemos el fin constitucionalmente válido. Se indicó también que la exclusión de los recursos era razonable, ya que responde a la mayor urgencia de obtener una decisión definitiva y evitar los costos que implican juicios prolongados y complejos. También se dijo que se trata de una medida proporcional porque aunque limita el derecho a un medio de recurso ordinario, no se priva al gobernado del acceso a la justicia ni se le deja en estado de indefensión, ya que por un lado el procedimiento uninstancial deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento. Es decir, que se notifique el inicio del procedimiento, es decir, que se emplace a la parte, que se les den a ambas partes la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas y la oportunidad de alegar y el dictado de una resolución. Y por otra parte, esto es muy importante, dice, esto no implica que en caso de que se tenga una resolución adversa, no se pueda acudir a un medio de impugnación, pues existe un recurso extraordinario que es conocido como el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo una sentencia, puedo promover un juicio de amparo directo en el que puedo hacer valer todas las violaciones al proceso que hayan ocurrido. No me admitieron una prueba, se desahogó incorrectamente la confesional, se calificó una pregunta incorrectamente, se dijo que el perito no había acreditado su calidad cuando sí lo hizo. En fin, todas esas violaciones al procedimiento se pueden hacer valer en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia. Entonces, no se quedan inauditas las partes, no es que se les prive del derecho de impugnación propiamente dicho, porque, como les explicaba, está la posibilidad de promover el juicio de amparo directo. Recordemos que la ley de amparo señala que
en el juicio de amparo directo se tienen que hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido y, ojo, esto es bien importante, que hayan trascendido el resultado del fallo. Esa es una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer valer o vamos a inconformarnos con una violación al procedimiento. La clave fundamental es que haya trascendido al resultado del fallo. Entonces, en estas condiciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que este tipo de exclusiones para los recursos en el juicio mercantil no es contraria o no es inconvencional ni contraria a la Constitución. Bien, para concluir entonces el tema, les quiero puntualizar los aspectos que yo advierto, que yo considero que pueden ser susceptibles de mejorar en el proceso. Primero, les decía, el tema de la conciliación me parece que es un tema que no está funcionando, no es un tema que esté dando los frutos que se esperaba que dieran, porque además esa conciliación o mediación se realiza ante el juez. Entonces es el juez quien tiene que hacer esta labor de conciliador y mediador, cuando en otras materias, por ejemplo en la materia familiar, sabemos que existen mediadores profesionales, conciliadores profesionales. Ahora lo sabemos con la implementación también de la reforma laboral, que previo a acudir al juzgado, las partes tienen que acudir ante este centro de conciliación en donde existe gente experta que puede apoyar a las partes para tratar de llegar a un medio alterno de solución de conflictos. Todo este proceso que se realiza en una instancia aparte, creo que es prácticamente imposible que se realice en una sola etapa, que es en la etapa que es una de las etapas de la audiencia preliminar, y que al final creo yo que materialmente no está cumpliendo con esa finalidad. La otra sería, como les comenté, la obligación de entregar copias en la propia audiencia y otorgar una hora a los litigantes para formular la aclaración de sentencia. Es muy complicado plasmar en una sentencia por escrito toda la valoración de las pruebas, sobre todo en asuntos complejos que requieren de un detalle minucioso de esta valoración. El otro tema, el conocimiento de la competencia por parte de la alzada, me parece un obstáculo para materializar este principio de celeridad de los juicios. Recorre un camino que puede ser muy largo en muchas ocasiones. El otro tema, la etapa de la ejecución. Les decía, sigue con las reglas del juicio escrito y en ocasiones, aunque tengamos un juicio muy breve, pensamos en un aproximado de 2 meses que se haya dictado, desde que se recibió la demanda hasta que se dicta la sentencia, pensemos en un promedio de 2 meses. Después de esos 2 meses venimos con una etapa de ejecución en la que rige nuevamente el sistema escrito y créanme, hay asuntos en los que tenemos años tratando de ejecutar una resolución. Años. O sea, que todo el tiempo que ganamos en el proceso lo vamos a perder en la ejecución porque todavía seguimos con el sistema escrito en esa parte. En cuanto al juicio ejecutivo oral, les reitero, tenemos un sistema híbrido. Para el juicio ordinario no, ya conocemos en juicio oral de todos los asuntos sin importar la cuantía, pero para el juicio ejecutivo sí. Sí tenemos todavía el juicio escrito en asuntos mayores a 4 millones y en asuntos menores a la cuantía del artículo 1339 del Código de Comercio. Entonces tenemos un sistema híbrido. Eso me parece que no tiene una razón justificable para que exista. En la reforma 2017 se estableció la forma en la que se tramitarían los medios preparatorios y providencias precautorias por escrito. Entonces, ahí tenemos también un gran tema porque esta etapa previa al juicio, entonces la vamos a tener que llevar de manera escrita, con lo que implica el retraso de llevar cualquier procedimiento de manera escrita. Tenemos que en el artículo 1390 bis 47
señala, por ejemplo, que si el perito tercero en discordia no rinde su dictamen, será sancionado. Nos da un montón de reglas para saber o para poder lograr esta sanción a aquel perito que no rinda su dictamen, pero no nos dice procesalmente qué va a ocurrir, ¿no? O sea, pienso yo que las partes, pues, les podrá o no interesar que el perito sea sancionado, pero procesalmente, ¿qué va a ocurrir? El juez tiene que citar otro perito, tiene que suspender la audiencia, tiene por desahogada la prueba únicamente con los periciales de las partes. Hay una laguna ahí en esa parte. En cuanto al, pero bueno, no todos son malas noticias y no todo es incorrecto y no todo es que esté mal. Yo veo muchos beneficios en el juicio. Uno de ellos, por supuesto, es la celeridad. De verdad es, a mí, desde mi perspectiva, es inmensamente distinto la forma en la que se imparte justicia de esta forma. Les repito, nosotros logramos en algún momento dictar una sentencia tan solo en 3 semanas. El promedio pueden ser 2 meses, pero ¿qué va de 2 meses a juicios interminables de 10, 12 años? No es nada. Creo que por ese lado tenemos que agradecer y tenemos que decir que este es un proceso muy bondadoso por esa parte. Tenemos un sistema transparente. Les repito que las audiencias son públicas, cualquier persona puede estar presente. Tenemos un sistema eficaz y eficiente porque hay una solución al conflicto. Tenemos reducción de costos y tenemos, en consecuencia, una incidencia a la economía del país al hacer más fácil la fluctuación de los activos. Bueno, con esta parte entonces vamos a concluir mi exposición. Voy a pasar al tema de las preguntas. A ver, por aquí tengo. Si alguien más quiere hacerlas, me las están haciendo llegar ahora. Gracias, muchas gracias. A ver, aquí me dicen precisamente el artículo, el transitorio quinto dice que a partir del 26 de enero del 2020, en los juicios orales mercantiles previstos se tramitarán todas las contiendas mercantiles. En atención a lo anterior, ¿los juicios ejecutivos serán orales sin limitación de cuantía? No, es precisamente lo que les estoy explicando. Los juicios ejecutivos no. Sí hay límites de cuantía y eso quiere decir entonces que tenemos un sistema híbrido. Tenemos juicios orales ejecutivos y tenemos juicios ejecutivos escritos. En lo personal, ¿cuál considera la parte o la cosa menos desarrollada del juicio oral mercantil? Y de igual modo, a nivel personal, ¿cómo piensa que podría mejorarse? Bueno, les repito, pienso que el legislador nos está debiendo esta parte de regulación de la fase de ejecución de los juicios orales mercantiles y la fase previa también, porque estas partes se están yendo por escrito. Personalmente, ¿qué pienso que puede mejorarse o que pueda estar en manos de nosotros como jueces? Pues creo que ya era lo que yo trataba de hacer, claro, con el apoyo de mis compañeros del juzgado, en cuanto teníamos el emplazamiento, en cuanto teníamos, transcurrían los plazos para la contestación de la demanda, o ya una vez que teníamos la contestación de la demanda y el desahogo de la vista, inmediatamente citábamos a la audiencia preliminar y celebrada la audiencia preliminar, ahora sí que no comernos esos 40 días que tenemos para la celebración de la audiencia de juicio. Es decir, si hoy es 4 de noviembre y ya celebré la audiencia de juicio, celebrarla el 11 de noviembre, ¿no? Por ejemplo, o sea, tratar de celebrar las audiencias de juicio lo más cercanas a la audiencia preliminar y no esperar a que pasen esos 40 días que la ley me los permite, pero no esperarlos, porque entonces ahí puedo hacer un retraso en el proceso, pues absolutamente innecesario. Dice, a partir del 2020, los juicios ejecutivos serán orales solo en el caso de la cuantía es igual o mayor a 4 millones. No, como les dije, serán
serán orales solo los que estén dentro del parámetro de la cuantía del artículo 1339. Si me permiten, ahorita les digo exactamente cómo está para este año. Para este año tenemos una cuantía de 633,075 pesos con 88 centavos. Entonces, aquellos asuntos, juicio ejecutivo, aquellos asuntos cuya cuantía vaya de 633,075 pesos con 88 centavos a 4 millones de pesos, se van a ir en juicio oral. Pero si mi cuantía es menor a 633,075 pesos con 88 centavos, entonces va en juicio ejecutivo escrito. Y si es mayor a 4 millones, también va en juicio ejecutivo escrito. Por eso les decía que vamos a tener ahí las dos situaciones. Dice, ¿qué consejo a través de su experiencia nos podría dar para que el acceso a la justicia sea igualitaria y no se juzgue con perspectiva de género solo por ser hombre o mujer? El tema de la perspectiva de género es un tema que a mí también me gusta mucho, es un tema también del que he tenido oportunidad de hablar en algunos foros, y les quiero decir algo muy importante. El tema de la perspectiva de género tiene una base constitucional. Es el artículo 1 de la Constitución. Si se fijan, en la primera parte del artículo 1 de la Constitución señala que todas las personas tienen derecho a deben tener los mismos derechos humanos. Gracias. Gracias. Y en esas condiciones se prevé el derecho humano a la igualdad. El derecho humano a la igualdad es la base de la prohibición a la discriminación. Si me permiten, se los voy a leer textualmente. Dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Todas las personas gozarán de los derechos humanos. Esto se llama derecho a la igualdad. El último párrafo señala que queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico nacional, género, edad, discapacidades, condición social. Esto se llama, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte, se llaman categorías sospechosas. Pero al final, si se fijan de ese último párrafo del artículo 1 de la Constitución, se señala y todas aquellas que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto quiere decir entonces que está prohibida la discriminación por razón de alguna de estas categorías sospechosas o por cualquier otra circunstancia que implique el menoscabo de los derechos y las libertades de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tema de la discriminación sí es un tema que históricamente ha surgido a raíz de la privación de los derechos de las mujeres, eso es cierto. Se ha traído a cuenta muchos temas en relación con ello, pero también nos hemos dado cuenta que existen otras muchas situaciones en las que existe discriminación y que son a las que se refiere ese último párrafo del artículo 1 de la Constitución. Es decir, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencias sexuales, etc. Entonces, ¿de qué se trata? De eliminar la discriminación. Y vamos a estar en presencia de una discriminación o para advertir que estamos en presencia de una situación discriminatoria, basta con advertir si una persona, imagínenselo gráficamente muy sencillo, se encuentra aquí y otra acá. Esto se llama brecha de desigualdad. Y de lo que se trata entonces es de eliminarla. ¿Y cómo la voy a eliminar? Pues poniendo los dos a la par. Cuando logro esto, entonces logro que los dos hagan o puedan materializar o se pueda cristalizar ese derecho a la igualdad del que habla el primer párrafo del artículo 1 de la Constitución. Entonces, ¿de qué se trata? De que todos estemos a la par, sin importar si soy mujer, si tengo una condición sexual, la que sea, si soy indígena, si soy menor, si soy mayor de edad. No importa.
El tema es que estemos todos a la par. Entonces, la Corte ha sido muy puntual también en este tema, en determinar que el tema de la perspectiva de género no aplica únicamente para las mujeres. Es decir, no se trata de que siempre le voy a dar la razón a las mujeres. Ya eres mujer y ya por eso. No, existen muchos asuntos muy bonitos que ha resuelto la Corte, en los que ha dicho, aquí, por ejemplo, veo que hay una discriminación en contra de esta persona que es un hombre, ¿no? Recuerdo el asunto del otorgamiento de la guardería para aquellos señores, hombres que tienen hijos. El reglamento del Seguro Social establecía que únicamente podían tener acceso a ese apoyo de guardería para sus hijos los hombres que fueran viudos, o que tuvieran ciertas características, ¿no? Y que incluso podían perder ese derecho si es que tenían otra pareja o entraban en concubinato con otra mujer, etc. Entonces decía, ahí dice la Corte, dice, a ver, no, espérame, ¿por qué? ¿Por qué a las mujeres no les pones ninguna de estas condiciones para que tengan derecho a que sus hijos vayan a una guardería? ¿Y por qué a los hombres sí les pones todas estas condiciones para que tengan este derecho? Entonces la norma es discriminatoria, pero es discriminatoria en todo caso, en este caso, perdón, para el hombre. Entonces, se trata entonces de hacer una situación en la que seamos muy conscientes, muy neutrales, en las que podamos advertir si verdaderamente existe una brecha de desigualdad, sin importar, insisto, si eres hombre, si eres mujer, si se trata de una persona con una capacidad especial. De lo que se trata entonces es de tener la capacidad de poder distinguir si existe esta brecha de desigualdad y poner a las partes a la par para lograr este acceso a la justicia o este acceso al derecho a la igualdad de todas las personas. Tengo por acá, ¿cuál es la diferencia entre un juicio ejecutivo mercantil y un juicio oral mercantil? Bueno, como les decía, en un principio se podría decir que eran sinónimos. Juicio ordinario, que como les expliqué, juicio ordinario es aquel que no requiere una tramitación especial. Es decir, diríamos que es el comodín, ¿no? O sea, no es juicio ejecutivo, no es un juicio de fianzas, no es un juicio de algunos de los especiales que prevé el Código de Comercio, entonces va en juicio ordinario. En un principio podríamos decir que eran sinónimos juicio ordinario y juicio oral, pero ahora sabemos que tenemos un juicio ejecutivo oral. Un juicio ejecutivo oral que va a proceder en el caso de que nos encontremos dentro de los parámetros de las cuantías que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, yo pensaría o yo diría que ya no son tan sinónimos juicio ordinario y juicio oral, porque aunque todas las contiendas de juicio ordinario van en juicio oral, también habrá contiendas de juicio ejecutivo que van en juicio oral. Entonces, por eso les digo que pienso que no es, ya no podríamos decir que son sinónimos. Dice, cuando se ofrezca la prueba pericial, ¿en qué momento debe el perito rendir su dictamen y cómo se desahoga dicha prueba? Esta prueba se desahoga en la audiencia de juicio. Esta es una de las reformas que se realizaron en el decreto publicado en 2017. Se estableció entonces que esta prueba se va a desahogar en la audiencia de juicio. El perito tiene que acudir, ya no existe ese procedimiento que todavía hay, me parece, en algunos códigos de procedimientos civiles y que existía antes en el Código de Comercio, en el que llamabas al perito, le tomabas la protesta, tenía que aceptar el cargo, luego rendir el dictamen y luego comparecer a la audiencia de juicio, ya ni comparecían, etc. Aquí no. En el juicio oral mercantil, a partir de la reforma de enero de 2017, se ofrece la prueba pericial por cualquiera de las partes y, admitida la prueba en la audiencia preliminar, el perito tiene que acudir a la audiencia de juicio.
Y es ahí en la audiencia de juicio en donde va a acreditar su calidad para la cual fue designado, en la que va a aceptar el cargo, en la que va a rendir protesta y en la que va a exponer verbalmente su dictamen, con la posibilidad incluso de que las partes lo cuestionen y de que el propio juez le formule preguntas en relación con su dictamen. Es en la audiencia de juicio en la que se debe hacer todo este procedimiento. Dice, en cuestión a deudas donde el acreedor es una institución financiera, la persona a la que se le proporciona un crédito y no lo pagó en su momento y ya se acumularon intereses y demás aspectos que incrementan la deuda. ¿Los jueces tienen la facultad de determinar cuantías menores? ¿Cuántas veces sucede en este caso? No, lo que nos va a definir el tema de la competencia por razón de la cuantía o la vía, si va a ser oral o va a ser escrita, va a ser únicamente la suerte principal. Los intereses y demás accesorios, esos no se toman en cuenta. Lo único que voy a considerar para efectos de determinar si un asunto cabe o no en juicio oral, en el caso de los ejecutivos, ya quedamos que los juicios ordinarios todos van en juicio oral, ya no nos importa la cuantía, pero sí tendríamos el tema de definición en el caso de los juicios ejecutivos, porque ahí sí tenemos todavía que fijarnos si la cuantía está dentro del parámetro que les mencioné, 630 y tantos mil pesos a 4 millones de pesos, porque, y ahí nada más vamos a tomar en cuenta la deuda principal. No nos interesan no vamos a tomar en cuenta intereses, accesorios, ni ninguna de estas otras cuestiones. Me parece que son todas las preguntas que tengo por aquí. Y pues nada, por mi parte, nuevamente decirles que estoy muy contenta de haber estado hoy con ustedes. Gracias por su confianza, gracias por su participación, gracias por confiar en nosotros, gracias por ser estudiantes, por estar en la universidad y por hacernos ver que hay una esperanza de que ustedes en un futuro no muy lejano, como les dije, puedan ser operadores del sistema de justicia y que tengan enraizada la idea de la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias.